Pendientes entonces. Les contábamos que en Estados Unidos la elección aún no está definida. Hay proyecciones, las proyecciones que no son 100% seguras dan un posible triunfo de Donald Trump. Pero más allá de los números y de los discursos que ya reflejamos en nuestro programa, nos interesa una parte fundamental que tiene que ver con por qué nos interesa una elección en un país tan lejano. Y es porque Estados Unidos es una de las principales potencias económicas, por no decir la principal país, y implica cuestiones como cambio climático, por ejemplo. Lo que haga la principal potencia económica, si se retira o no del Acuerdo de París, que es lo que hizo Donald Trump, es un ejemplo de cómo nos puede afectar. ¿Cómo estás? Buen día todo esto. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Así es, como vos bien decías, Estados Unidos es el segundo país más emisor de gases de efecto invernadero y por lo tanto quien dirija, ¿no?, su política ambiental y climática o no, va a tener repercusiones no solo en el territorio estadounidense, sino también en todo el mundo. Y hoy el foco también está puesto en Estados Unidos, no solo a la espera de los resultados, sino porque hoy es una fecha muy importante porque hoy se hace efectiva la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París en cambio climático. ¿Te acordás que en su momento, cuando Trump había anunciado en 2017 esta decisión, yo te decía acá en el canal de la ciudad, paren, es solo que anunció la decisión, todavía hay que atravesar todo un proceso legal? Bueno, hoy finalmente se hace efectiva esta salida y no, digamos, la fecha no coincide porque tenga que ver algo, digamos, relacionado con las elecciones, sino que simplemente por cómo se dieron los tiempos, ¿no?, en el proceso del Acuerdo de París. Y porque Estados Unidos buscó hacerlo de manera inmediata cuando legalmente el acuerdo se lo permitía. Y esto es solo para referenciar algunas fechas. El Acuerdo de París, según el artículo 28, decía que un país podía retirarse a partir de que se cumplieran 3 años de que el acuerdo entrara en vigor. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Entonces, el año pasado se cumplieron 3 años. Ahí fue cuando el gobierno de Donald Trump presenta la notificación de que quiere retirarse y ese proceso lleva un año. Por eso la coincidencia de que hoy, 4 de noviembre de 2020, Estados Unidos hace efectiva su salida del Acuerdo de París. Claro, y después está la cuestión, por ejemplo, referida al petróleo, ¿no? Más allá de que Biden estaba un tanto flojo de papeles con la cuestión ambiental, no quedó del todo claro si estaba de acuerdo con el fracking, por ejemplo. Yo sé que digo fracking y a vos se te eriza la piel, pero bueno, mismo Joe Biden había dicho en su momento que no es que le iba a cancelar por completo. Cuando fue a una ciudad petrolera hablaba acerca de la necesidad de seguir extrayendo petróleo. Después en otras ciudades decía, bueno, basta, queremos energía limpia. Pero bueno, eso es Biden. Enfrente tenemos a Trump, que nunca puso en duda todo lo que tiene que ver con seguir contaminando. Es otra mala noticia. No, por supuesto. ¿Cuáles serían entonces ahora los dos escenarios posibles? Si Trump es reelecto, bueno, va a continuar con su política de desmantelamiento, ¿no?, de un montón de medidas ambientales y climáticas como viene haciendo en los 4 años anteriores, y la salida del Acuerdo de París entonces continuaría en estos 4 años. En el caso de que gane Biden, él ya dijo en sus promesas de campaña que iba a volver al Acuerdo de París. ¿Y esto cómo se podría hacer legalmente? Bueno, una vez que Biden asumiera en enero, él tiene que presentar la notificación de reingreso y a partir de esa fecha sería mucho más express en comparación, ¿no?, con el trámite de salida, porque en un mes Estados Unidos volvería a estar. Pero como vos bien decís, no es que Biden para la comunidad ambientalista es por un lado la mejor opción porque la principal fortaleza es que basa sus políticas en la ciencia climática. Pero sí miran con atención y preocupación esta postura que vos bien mencionabas respecto al fracking, es decir, al método de fractura hidráulica para la explotación de hidrocarburos no convencionales como el petróleo y el gas. Y fíjate cómo todo está relacionado, que uno de los estados que en las próximas horas y días va a definir los votos es Pensilvania, que es uno de los estados donde el fracking es una de las principales actividades, ¿no?, de energía y por lo tanto de generación de empleo. Y Biden manifestó que no iba a prohibir el fracking y de hecho considera al gas natural como un hidrocarburo necesario para la transición energética. Habrá que ver en el caso de que sea elegido cómo convive esa política con también otra de sus promesas de campaña, que es quitarle los subsidios
a los combustibles fósiles. Así que en función del escenario que tengamos, ya ni digo horas, ¿no? Me parece que en los próximos días es que veremos entonces cómo se perfila la política climática de Estados Unidos. Lo que hoy sí, lo único que tenemos, ¿no?, de certeza es que a partir de hoy el segundo país más emisor de gases de efecto invernadero no está en el principal acuerdo en cambio climático. Clarísimo, Thaís. Gracias por tu tiempo.